Bien, en esta nueva clase vamos a hablar acerca de eh, perdón, acerca del voltaje y la corriente en los circuitos en paralelo, en esta ocasión, ¿no? Nosotros hemos hablado ya del voltaje y la corriente en los circuitos en serie, con conexión en serie. Ahora vamos a hablar del voltaje y las corrientes en los circuitos en paralelo. O sea, cómo se comporta el voltaje y la corriente en los circuitos en paralelo. Bien, eh, entonces hablemos del voltaje primero. Ustedes pueden ver en este circuito que se muestra aquí, tenemos una fuente de alimentación, ¿ya? Y esa fuente de alimentación tiene sus terminales, aquí el terminal de arriba, el positivo, y el terminal de abajo, el negativo, ¿ok? Fíjense cómo la fuente de alimentación comparte, se podría decir, la conexión de su terminal superior con otras tres resistencias, ya con la R1, con la R2 y con la R3. O sea, la R1, la R2 y la R3, sus terminales de conexión superiores, los que están en la parte de arriba, están todos ellos interconectados, todos ellos están interconectados con la fuente también, en el terminal de arriba de la fuente, del positivo. ¿Ok? O sea, todos estos terminales de aquí, cada uno de estos terminales o puntos de conexión de las resistencias está conectado entre sí. Y a su vez, esos tres puntos de conexión están conectados con la fuente, ¿no? En el terminal positivo. Eso quiere decir de que por acá arriba lo que nosotros a la larga tenemos es un solo punto de conexión, algo así se podría decir, ¿no? Porque todos están interconectados, ¿ya? Ahí todos unidos se hace un solo punto de conexión. Eso por la parte de arriba. Por la parte de abajo tenemos a la fuente, el terminal negativo de la fuente que tiene su punto de conexión y las tres resistencias, la R1, la R2 y la R3 que también tienen sus puntos de conexión, ¿no? De aquí abajo, en la parte inferior. Asimismo, todos esos puntos de conexión están interconectados, como se puede ver. Están unidos, formando un solo punto de interconexión, que es esto que está aquí, ¿ya? Cuando ustedes vean este tipo de conexión en donde los terminales de conexión de los elementos están interconectados entre sí, están compartidos, se suele decir. Ya miren, por arriba están compartidos y por abajo también están compartidos. A esta clase de conexión se le conoce como la conexión paralelo, ¿ya? Es una conexión paralelo. Ya, la conexión paralelo tiene la característica de que el voltaje en todos los elementos es el mismo. O sea, nosotros tenemos el voltaje de la fuente, ¿no? La fuente es la que proporciona el voltaje aquí en este circuito. Y ese voltaje se va a colocar de manera idéntica en todos los elementos que están conectados en paralelo. R1, R2 y R3 van a tener el mismo voltaje, o sea, B1 va a ser igual a B2 y va a ser igual a B3. Y ese a su vez va a ser igual al voltaje de la fuente, ya que es el elemento que proporciona el voltaje, BT. Bien, nosotros tenemos eso de ahí, ¿ok? Eso de ahí es una característica de la conexión paralelo. El voltaje es el mismo, ¿ya? En todos los elementos que están conectados en paralelo. La corriente, no sucede algo así, ¿no? Con la corriente, por ejemplo, aquí ustedes en este circuito ven que hay una corriente de 6 amperios, ¿ya? eh, la fuente de 6 voltios entrega una corriente de 6 amperios. Entrega una corriente de 6 amperios. Y esta corriente llega a estos puntos de conexión. En los puntos de conexión se separa la corriente, ¿no? Como si fuese agua. Me gusta hacer analogías así. Viene agua, un flujo de agua por aquí, una corriente de agua. ¿Qué va a pasar aquí si se encuentra con dos tuberías? El agua pues se va a dividir, una parte se viene para acá y la otra para acá, ¿no? Asimismo sucede con la corriente.
La corriente viene y una parte se va a venir por este elemento, la R1 que vale 3 ohmios aquí en este circuito, y la otra parte va a venir hacia la derecha, va a seguir circulando y va a irse hacia donde están los otros dos elementos, que son R2, que vale 3 ohmios también, y R3, que vale 6 ohmios. Bien, entonces esa corriente de 3 amperios llega al punto de conexión de R2 y R3 y se divide en dos corrientes que son 2 amperios para la R2 y 1 amperio para la R3. Fíjense cómo sigue circulando, por ejemplo, la corriente de 1 amperio que está en R3, sigue circulando, pasa a R3 y llega al punto de interconexión de abajo, en donde también está conectada R2, ¿ya? R2, recuerden, tiene una corriente de 2 amperios. Entonces, esa corriente de 2 amperios llega a este punto de aquí y se une con la corriente de 1 amperio que también está llegando por acá. Y se convierte nuevamente en la corriente de 3 amperios. Miren, acá arriba, recuerden, la de 3 amperios se separó. Una parte se vino por acá y otra parte por acá. Y acá abajo nuevamente se vuelve a unir y se convierte en la corriente de 3 amperios. La corriente de 3 amperios de la R1 baja, atraviesa a la R1 y llega al punto de interconexión de aquí abajo, en donde están conectados el terminal negativo de la fuente, está conectado el terminal de abajo de R2 y el terminal abajo de R3, ¿ya? Todos estos elementos, recuerden, están conectados en paralelo. Entonces se une la I1, que vale 3 amperios, con esta corriente de 3 amperios que viene desde R2 y R3 y se convierte nuevamente en la corriente de 6 amperios, que fue la corriente que salió de la fuente, ¿no? Y esta corriente de 6 amperios atraviesa la fuente y sigue circulando, ¿no? Y así continúa esto, la circulación de la corriente, va circulando y circulando y circulando y circulando, ¿no? Esto es un circuito. Entonces los electrones siguen y siguen circulando, ¿no? En el circuito. ¿Qué pasa con la corriente entonces en la conexión paralelo? La corriente se divide. Se dice que la corriente se divide, se separa muchas veces, ¿no? Eso es lo que sucede. El voltaje, en cambio, en la conexión paralelo es el mismo en todos los elementos, como se indica aquí, ¿ya? Muy importante que recuerden eso. Para hacer los cálculos es fundamental recordar eso, ¿no? Que el voltaje es el mismo en la conexión paralelo y que la corriente, en cambio, se divide. Bien, entonces, en el circuito paralelo el voltaje es el mismo, ¿no? Eso lo podemos ver en esta diapositiva. V1 es igual a V2, es igual a V3, es igual al voltaje de la fuente que le llaman VT, ¿ya? De voltaje total. Y en este caso es 6 voltios el voltaje, ¿no? Todos los voltajes van a ser 6 voltios, ¿no? O sea, yo en este gráfico, este voltaje V1 resulta que vale 6 voltios. El voltaje V2 vale 6 voltios y el voltaje V3 vale 6 voltios también. ¿Ok? Ahí estamos. Ahora, en el circuito paralelo, las corrientes, en cambio, se dividen, ¿no? ¿Cómo calculamos esas corrientes? La corriente total es de 6 amperios, ¿ya? ¿Cómo calculamos las corrientes R1, R2, R3? ¿Mm? ¿Cómo calculo la corriente total también? Si vale 6 amperios. ¿Cómo se ha calculado? Bien, pensemos eso un rato, unos 10 segunditos, 15 segunditos, por favor, piensen eso de ahí. Bien, continuemos. Bien, nosotros, en este circuito tenemos un dato ya. Tenemos los datos del voltaje en la fuente, tenemos los datos de las resistencias, cuánto valen cada resistencia. Lo que no tenemos ahorita, estamos asumiendo que no tenemos son los datos de corriente, los queremos calcular. Todas las corrientes que aquí las han colocado en el esquema, ya por ejemplo dicen que la corriente total vale 6 amperios,
que la corriente por la resistencia 1 vale 3 amperios, la corriente por la resistencia 2 vale 2 amperios y la corriente por la resistencia 3 vale 1 amperio. Ya, ¿cómo se calculan esas corrientes? Eso es lo que queremos hacer ahorita. ¿Ya? Bien, recuerden, ¿no? Normalmente la ley que se utiliza es la ley de Ohm. Entonces, aquí lo que me piden es calcular corrientes. Entonces, voltaje igual a corriente por resistencia, esa es la ley de Ohm. Yo voy a despejar la corriente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ya? El voltaje es, ¿cuánto vale el voltaje? Vale 6 voltios. Voltaje de la fuente es 6 voltios. Y ese es el voltaje que yo tengo en todos los elementos. Entonces yo pudiera calcular la corriente I1. La corriente I1 es la corriente que pasa por la resistencia 1. Esa corriente va a ser el voltaje que tiene la resistencia. El voltaje que tiene la resistencia es el mismo voltaje de la fuente porque está conectada en paralelo con esa fuente. Entonces sería 6 voltios, serían los 6 voltios dividido para el valor de la resistencia R1 que vale 3 ohmios. Y eso me va a dar 2 amperios. ¿Sí o no? 2 amperios me debería dar. Vamos a ver. 6 voltios dividido para 3 debería dar 2 amperios, ¿no? Aquí yo veo que me han dibujado, me han colocado en el esquema 3 amperios. Eso no está bien, ¿no? Aquí hay un error de tipográfico. Cuidado, no, no es 3 amperios esta corriente, sino 2 amperios. Eso es lo que da. Aquí abajo está mal calculada. Aquí es 2 amperios. Eso es lo que debería dar la corriente, ¿no? 2 amperios. ¿Por qué? Porque se trata de una resistencia de 2 ohmios, ¿no? Ya me di cuenta qué es lo que está pasando. No es la corriente, ya, el error no está acá, perdón. Déjenme borrar esto. Ya, el error es la resistencia. Por lo que veo, por lo que está aquí en la diapositiva, me doy cuenta que el error es considerar a la resistencia 1 como de 3 ohmios, cuando la resistencia 1 está siendo considerada de 2 ohmios, ya como se puede ver acá. Entonces, esta no es 3 ohmios, sino más bien 2 ohmios. Cuidado. 2 ohmios, la R1 es 2 ohmios, y ahí sí me va a coincidir con lo que está dibujado ahí, ¿no? En el esquema, en el circuito eléctrico. Bien, entonces 6 dividido para 2 me da 3 amperios. Listo. Ahora, la corriente en la resistencia 2, la I2, va a ser igual. ¿Cuál es el voltaje en R2? Es un voltaje de 6 voltios porque R2 está conectado en paralelo con R1 y con la fuente, ¿ya? Y la fuente da 6 voltios, ¿no? De voltaje. Ese es el voltaje que ella proporciona. Entonces, el voltaje en R2 va a ser 6 voltios. Sería 6 voltios dividido para la resistencia, que vale 3 ohmios, y eso sería 2 amperios, ¿ya? Y finalmente, tenemos la corriente I3. La corriente I3 sería 6 voltios también, porque está conectada en paralelo con la fuente, dividido para 6 ohmios, y eso me da 1 amperio. Esa es la corriente I3. La corriente I3, la que viene por acá, esa vale 1 amperio, ¿no? Bien, entonces yo tengo tres corrientes. Tengo la de 3 amperios, 2 amperios y 1 amperio, ¿no? Que son las corrientes en R1, R2 y R3 respectivamente. Aquí abajo se han calculado esas corrientes también usando la ley de Ohm, ¿sí o no? Voltaje dividido para resistencia. Bien, entonces yo ya calculé mis tres corrientes, la I1, la I2 y la I3, y me falta calcular la corriente total, la corriente que está aquí, ¿ya? ¿Cómo calculamos la corriente total? ¿Mm? ¿Cómo podría hacer yo ese cálculo de la corriente total? Ya, yo lo podría hacer sumando las corrientes I1, I2 e I3. Sumo esta y con esta, ¿ya? ¿Y por qué hago eso? Porque de acuerdo al esquema, yo me puedo dar cuenta que la corriente total
Miren, la corriente total es eso justamente, es la suma de la I1, la I2 y la I3. Miren, viene la corriente total y entra a este punto de conexión. Dice que una parte de esa corriente total que no la conocemos, nosotros supuestamente todavía no la conocemos, sabemos que da 6 amperios, pero vamos a asumir que no la conocemos, no sabemos cuánto es. Esa corriente total entra aquí y una parte ya sabemos que se hace 3 amperios, que lo calculamos. Y la otra parte que viene por acá, que viene por aquí, ¿ya? Una parte de esa, o sea, una porción de esa nueva parte que asomó acá, que aquí le han puesto 3 amperios, pero nosotros asumimos que no conocemos, no sabemos cuánto vale. Ya esta partecita de aquí. Entonces, lo que sí sabemos ahorita, porque ya lo calculamos, es que aquí tenemos 2 amperios, en este punto de interconexión, la corriente se convierte en 2 amperios aquí, que es la que pasa por R2, y la otra se convierte en 1 amperio, que es la que pasa por R3. Entonces, esta porción de aquí, a la larga, es 2 amperios y 1 amperio, ¿no? O sea, yo sumaría aquí 2 más 1 me da 3 amperios que están acá. Más los 3 amperios que yo tenía acá, me da la corriente total que da 6 amperios. 3 más 3 son 6. Entonces, yo con el gráfico calculo la corriente total. ¿Ya? Por sentido común prácticamente, ¿no? Si la corriente entra aquí y se divide una parte para acá, calculo esa parte, me dice 3 amperios, y la otra parte que se dividió para acá arriba, yo la calculo también y me da 3 amperios, entonces 3 más 3 me da 6. Y esa es la corriente total, ¿no? Esa corriente total a la larga ustedes se pueden dar cuenta que es I1 más I2 más I3, que es lo que está dibujado aquí abajo, lo que está anotado aquí abajo y eso da 6 amperios, ¿no? La corriente total es la suma de las 3 corrientes que están ahí en los elementos conectados en paralelo, en los 3 elementos conectados en paralelo. Ok, bien. eh, nosotros cuando tenemos conexión paralelo, como esta que está aquí, podemos hacer simplificación de resistencias, ¿no? O también lo que se dice hallar resistencias equivalentes paralelo, ¿no? De elementos que están conectados en paralelo. O sea, todas estas resistencias que ustedes ven aquí, en este esquema, en este circuito eléctrico, son 5 resistencias desde la R1 hasta la R5 y ellas están conectadas en paralelo. Yo esas resistencias las puedo convertir en una sola resistencia, ¿no? Como se indica acá, en una sola resistencia, que es una resistencia equivalente, ¿no? Esta aquí es una resistencia equivalente a las 5 resistencias que están ahí, dibujadas en el circuito original. ¿Ya? Entonces, a la izquierda está el circuito original y a la derecha está el circuito equivalente, al que le llaman equivalente. Ya el circuito original, miren, tiene 5 resistencias conectadas en paralelo, que a su vez están conectadas en paralelo con una fuente, VT. Y yo puedo hacer la simplificación de este circuito original y convertirlo en un circuito equivalente con una sola resistencia total, ¿ya? Que es la resistencia equivalente paralelo, también se le llama, o resistencia total paralelo. Y el cálculo de esa resistencia se hace con la ecuación que ustedes ven acá, ¿no? El cálculo sería igual, la resistencia total es igual a 1 dividido para la suma de los inversos de las resistencias. A los inversos de las resistencias, que son estos que están aquí, estos que ustedes ven aquí son los inversos de las resistencias, o sea, 1/R1, 1/R2, etcétera. Se les conoce también como recíprocos, ya los recíprocos, ¿ok? Los recíprocos, ¿ya? O inversos también les llaman. Entonces, esta es la fórmula que nos permite a nosotros calcular la resistencia total equivalente paralelo en un circuito como este, ¿ya? Eh, la recomendación es que empiecen a practicar cálculos, ¿no? Con esta fórmula. Ingresarla a veces no es fácil en una calculadora, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación que yo les haría, ¿no? Que practiquen cálculos con esta fórmula.
Bien, hablemos ahora de los circuitos mixtos, los circuitos equivalentes, perdón, lo que son los circuitos mixtos y lo que es el cálculo de la resistencia total en estos circuitos mixtos. ¿Ya? Bien, nosotros, por ejemplo, aquí vemos este circuito. Este es un circuito mixto porque tiene dos resistencias conectadas en serie y dos resistencias conectadas en paralelo por acá, en el mismo circuito de eso de ahí, ¿no? Entonces, eso es un circuito mixto, combina las dos conexiones. Ya, por cierto, a las conexiones de elementos en serie se les suele llamar cadenas, mientras que a las conexiones de elementos en paralelo se les suele llamar bancos. Ya, muy importante eso. Bien, por acá abajo un circuito también mixto porque yo tengo igualmente dos resistencias que están conectadas en serie y por acá tengo dos resistencias que están conectadas en paralelo. ¿Ya? Y esas conexiones pues se están combinando, ya, y eso me forma un circuito mixto. ¿Ok? Entonces, yo pudiera de alguna manera determinar una resistencia total equivalente en estos circuitos. Por ejemplo, yo pudiera aquí todo esto de aquí, convertirlo en una sola resistencia equivalente, o también le suelen llamar resistencia total, ¿no? RT. ¿Ya? Una sola resistencia equivalente a todo eso que está ahí. Por acá abajo, en el circuito de aquí abajo, también todo esto de aquí, yo lo pudiera convertir en una sola resistencia equivalente, ¿ya? En una sola resistencia equivalente. Entonces, ya justamente eso es lo que vamos a revisar a continuación, ¿no? Vamos a ver que hay, si no recuerdo mal, tres casos comunes, ¿no? De conexiones así combinadas y se recomiendan los pasos para hacer la reducción, ¿no? De las conexiones, de lo que está en serie, lo que está en paralelo, en esa conexión mixta, hasta llegar a tener una sola resistencia equivalente, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Pero antes de pasar a eso de ahí, veamos, como ya empezamos a tener circuitos con muchas conexiones, es bueno empezar a colocarle nombres a las partes de los circuitos, ya que hasta ahora no se han mencionado, pero ahorita ya lo empiezo a mencionar y así es como le voy a llamar a esas partecitas, ¿no? De los circuitos. Bien, nosotros veamos. Nosotros podemos tener lo que se conoce como un nodo en un circuito eléctrico. ¿Qué es un nodo? Es un punto de interconexión de dos o más elementos. Eso es un nodo. Por ejemplo, en este circuito que ustedes ven aquí, ya, en este circuito, el nodo el nodo A, pues es justamente eso, ¿no? Es un punto de interconexión de las resistencias R1, R6 y R5, ¿ya? Ese es el nodo A. Acá, esto de acá, vemos que aquí hay un punto de interconexión también, ¿no? Entonces esto sería un nodo. La fuente se interconecta con la resistencia R1, por lo tanto eso es un nodo, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí en este circuito varios nodos, como se puede ver, ¿no? A los nodos ustedes les pueden dar nombres. Se les recomienda ponerles nombres de letras. Ya, por ejemplo, A, B, C, como se indica aquí, ¿ya? Aquí hay unos nodos a los cuales no le han colocado nombre, pero sabemos que son nodos, ¿ya? Porque son puntos de interconexión. Acá hay otro nodo y acá hay otro nodo, ¿ok? Ya, eso con respecto a los nodos. Ahora, hay otra parte de los circuitos importante, ¿no? Que son las ramas. Las ramas son el elemento, ya, cuando ustedes ya toman un elemento y lo interconectan en el circuito, lo conectan, ya esa conexión que ustedes forman se conoce como una rama. Ya, entonces, fíjense la R5, su nodo A y su nodo B, todo eso que está ahí, todo esto que está aquí, esta partecita que está aquí, se conoce como una rama del circuito. ¿Ya? R3, por ejemplo, o R4, pero, por ejemplo, sería una rama también. ¿Ya? R4 es una rama. R4 con C y el nodo que está aquí abajo es una rama. ¿Ya? R3
el nodo C y el nodo que está aquí abajo también es una rama, ¿ya? Y así sucesivamente, R6 con el nodo A y el nodo C, todo esto es una rama, ¿ya? Entonces, así es como nosotros tenemos, ¿no? Este asunto de las ramas, ¿ya? Bien, veamos estos casos que yo les mencionaba, o maneras de actuar, ¿no? O estrategias de actuar cuando yo quiero hacer simplificación de las resistencias en circuitos mixtos, ¿no? O sea, quiero llegar y encontrar a partir de varias resistencias en un circuito mixto. Por ejemplo, aquí yo tengo varias resistencias, todas estas de aquí. Quiero convertirlas en una sola resistencia, como se muestra acá, ¿no? Una sola resistencia. Entonces, pero tenemos un primer caso, el caso uno. Veamos ese caso uno que nos dice. Ya, el caso uno dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente, tenemos un circuito, ¿ya? En donde tenemos que el circuito está conformado por bancos de resistencias conectados en serie, ¿no? Bancos de resistencia son estas dos resistencias que está aquí, ¿ya? El banco, recuerden, es para la conexión paralelo. Entonces, aquí que tenemos en este circuito cuatro resistencias, la R2 y la R3 están conectadas en paralelo. Entonces, este es un banco. R2 y R3 forman un banco, ¿ya? ¿Qué recomiendan qué se recomienda? Cuando ustedes tienen bancos, se recomienda simplificar esos bancos. Convertir el banco, que es esto que está aquí, convertirlo en una resistencia, como se ve aquí, ¿no? Entonces la R2 y la R3 ya se convierten en una resistencia R5. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Porque resulta que el banco está conectado en serie con R1 y R4. Entonces, es conveniente convertir el banco en una resistencia equivalente, en este caso le llaman R5, porque esa resistencia equivalente, miren, queda, cuando ustedes la convierten, queda en serie con las otras dos resistencias, con R1 y con R4. R1, R5 y R4 están en serie ahora, ¿ya? Y a esta nueva conexión, a este nuevo circuito que me queda, R1, R4 y R5, es facilito llegar y convertirlo en un circuito más sencillo todavía, que es este que está acá, en donde yo solo tengo una resistencia, ¿ya? Una sola resistencia. Bien, entonces, ¿cómo convierto R2 y R3 en R5? Lo convierto usando la ecuación de los recíprocos, ¿no? ¿Se recuerdan? Era esta ecuación que está aquí, ¿ya? Esta que está aquí me permite calcular la resistencia total equivalente paralelo. Yo solo tengo, en el caso que estoy viendo, yo solo tengo dos resistencias conectadas en paralelo, ¿ya? Cuando yo solo tengo dos resistencias conectadas en paralelo, el cálculo me va a quedar así. Sería uno sobre R1 más uno sobre R2. Esa es la ecuación que me permite calcular la resistencia total, ¿ya? Ya, pero este es un caso especial. Y yo les voy a dibujar ahorita una fórmula, les voy a anotar aquí una fórmula que deben aprendérsela de memoria. Cuando estamos en un caso especial en donde tenemos dos resistencias en paralelo, ese es un caso especial. El caso de las dos resistencias en paralelo es un caso especial, ¿no? Si tenemos dos Rs en paralelo, ese es el caso especial de las resistencias conectadas en paralelo. Y la fórmula, esta formulita de aquí se me convierte en una fórmula más sencilla, solo cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Ojo, ¿cuál es esa fórmula? La siguiente, que la resistencia total es igual a la multiplicación de las resistencias que están conectadas en paralelo, dividido para la suma de las resistencias que están conectadas en paralelo. ¿Ya? Esta fórmula aquí es muy, muy utilizada. Esta. Porque es muy común encontrarse con solo dos resistencias conectadas en paralelo en los circuitos, ¿ya? Es muy común. Entonces ustedes pueden usar esta ecuación de aquí, ¿ya?
que no está anotada en las diapositivas, yo les recomiendo que la anoten en sus cuadernos. Resistencia total es igual a R1 por R2 dividido para R1 más R2. Esto aplica cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Si hay más de dos resistencias en paralelo, esto ya no sirve. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, digamos que yo tengo cuatro resistencias conectadas en paralelo. Yo no puedo decir que la resistencia total es igual a R1 por R2 por R3 por R4 dividido para la suma de todas esas resistencias, o sea, R1 más R2 más R3 más R4. Eso es incorrecto, no pueden decir eso, ¿ya? La fórmula acá arriba solo aplica para dos resistencias que están conectadas en paralelo, no para más de dos resistencias. Si tienen más de dos resistencias, la fórmula que ustedes deben utilizar es esta. Esta aplica para la cantidad que sea de resistencias en paralelo. Para 2, para 3, para 4, etcétera, hasta el infinito. ¿Ok? Bien, sigamos. Bien, entonces nosotros en el caso uno, como les decía, ¿cómo calculan R5? R5 es la resistencia equivalente paralelo de R2 y R3, ¿no? De la conexión paralelo entre R2 y R3. Acá están calculando R5. Fíjense, R5 es igual a R2 paralelo con R3, ¿no? Estas dos rayitas se leen como paralelo, ¿no? Significa que R2 y R3 están en paralelo. Entonces, R5 es igual a R2 paralelo a R3. Y eso es igual a, aquí utilizan la fórmula especial, ¿sí o no? La multiplicación de las resistencias. La R2 vale 4 kiloohmios, la R3 vale 6 kiloohmios. Entonces, en el numerador sería 4 kiloohmios por 6 kiloohmios, dividido para la suma de las dos resistencias, que es 4 más 6. Y eso me da 2.4 kiloohmios. Entonces, R5 vale 2.4 kiloohmios. Luego me quedo con R1, R5 y R4 conectadas en serie. Están unas después de otras. La corriente es la misma a través de los elementos, como se puede ver aquí. Es la misma corriente que pasa a través de los tres elementos. Eso se conoce como conexión serie. Por lo tanto, recuerden, ¿no?, que la resistencia equivalente serie se halla sumando todas las resistencias que están ahí en la conexión serie. Entonces sería R1 que vale 1 kiloohmio más R5 que vale 2.4 kiloohmios más R4 que vale 3 kiloohmios, ¿no? Y eso es lo que está aquí abajo anotado. 1 más 2.4 más 3 y eso da 6.4 kiloohmios. Por lo tanto, la resistencia total equivalente del circuito original de todo esto que está acá es de 6.4 kiloohmios. R total es igual a 6.4 kiloohmios. Ya, este caso es el caso en donde nos encontramos con un banco de resistencia que está conectado en serie con dos resistencias aquí, ¿no? Entonces ahí la recomendación es reducir el banco a una resistencia nomás para que esa resistencia quede en serie con las otras y poder hacer la simplificación inmediatamente, ¿no? Después. Aquí vemos otro caso, caso número 2, ¿ya? Aquí en el caso número 2, lo que nosotros tenemos es lo siguiente, ¿no? Vemos como una cadena de resistencias. Recuerden, la cadena son los elementos conectados en serie, ¿no? Entonces aquí yo tengo que R1 y R2 me forman una conexión serie. A esto de aquí se le llama cadena. Y esa cadena se puede ver clarito cómo está conectada en paralelo con R3, R4 y con la fuente también, ¿no? Todos estos terminales acá arriba están compartiéndose entre R3, R4, la fuente y la cadena. Ya la cadena es la suma de R1 más R2. ¿Ok? Es la resistencia total, aquí serie. Por arriba, entonces la cadena está conectada en paralelo con R3, R4 y con la fuente. Y por abajo también se puede ver que los puntos de interconexión son los mismos. Entonces, la conexión de esta cadena, de esta suma de R1 y R2, es paralelo con R3, R4 y la fuente. Cuando tengan este caso, algo así como esto, se recomienda empezar a simplificar por aquí, ya por las resistencias conectadas en serie, que son R1 y R2 que forman la cadena. Entonces, eso justamente es lo que se hace aquí
en las diapositivas. Ustedes ven R1, R2, están conectadas en serie y hayan una resistencia equivalente serie que es la R5. Esta que está aquí, la R5. ¿Ya? ¿Cómo se calcula R5? Se calcula con la suma de R1 y R2 porque están esas dos resistencias conectadas en serie. Entonces R1 más R2 sería 100 más 100, me da 200 ohmios. La R5 vale entonces 200 ohmios. ¿Ya? Y puedo ver cómo R5 me queda ahora sí una sola resistencia R5 conectada en paralelo con R3 y R4. Y yo puedo hacer aquí una simplificación, ¿no? Puedo encontrar una resistencia equivalente para esa conexión paralelo de R5, R3 y R4, que le estamos llamando R total. ¿Ya? Pero ojo, ¿no? Aquí yo tengo tres resistencias conectadas en paralelo, por lo tanto ocupo la fórmula general, ¿no? Que está aquí para encontrar la resistencia total equivalente. Fíjense cómo sería, ¿no? Entonces me queda uno dividido para la suma de los recíprocos o la suma de los inversos. O sea, uno sobre R5 más uno sobre R3 más uno sobre R4. Entonces, R total va a ser igual a uno sobre 200 que es R5, más uno sobre 300 que es R3, más uno sobre 600 que es R4. ¿Ya? Y la resistencia total me da entonces 100 ohmios. Eso es lo que me da la resistencia total. ¿Ok? La resistencia total entonces es igual a R5 en paralelo con R3 y en paralelo con R4, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos calculado aquí. Y esa resistencia total es igual a 100 ohmios. Bien, aquí tenemos otro caso, el caso número 3, ¿ya? En este caso número 3, nosotros nos encontramos con unas conexiones extrañas, ¿no? Cuando ustedes tengan este caso de aquí, ¿no? En donde se encuentran unas conexiones extrañas que no son ni serie ni paralelo. Por ejemplo, miren aquí, R1, R6 y R5 no están conectadas ellas tres ni en serie ni en paralelo. ¿Ya? Este tipo de conexión se llama conexión estrella y en este curso no la vamos a revisar. ¿Ya? Pero es una conexión que no se puede simplificar así nomás tan fácilmente, ¿no? O sea, yo no puedo sacar una resistencia equivalente de estas tres así nomás, de manera sencilla. Requiere un análisis más largo, más profundo. Entonces, cuando ustedes se encuentren con este tipo de conexiones, lo que hay que tratar de hacer es empezar por la parte más fácil del circuito, desde el punto de vista de la simplificación, es decir, desde el punto de vista de encontrar resistencias equivalentes, ¿ya? Entonces, fíjense el circuito, fíjense todo el circuito original que es este que está aquí, ¿ya? Mírenlo por unos segundos para ver si pueden ver, identificar lo siguiente. ¿Por dónde se puede empezar a hacer más pequeño el circuito? ¿Ya? ¿Por dónde? ¿Por dónde yo puedo empezar a encontrar resistencias equivalentes? Ya para irlo reduciendo al circuito, irlo haciendo más y más pequeño hasta llegar a esto que está acá, por ejemplo. Entonces, miren el circuito, por favor, y piensen eso. Bien, nosotros entonces tenemos lo siguiente en este circuito. Tenemos esta conexión extraña que no la puedo yo simplificar fácilmente, ¿ya? Nosotros hemos estudiado la conexión paralelo, recuerden, la conexión serie y la conexión paralelo, ¿no? Si nos encontramos con esta clase de conexiones, nosotros podemos hacer las simplificaciones respectivas, ¿no? O sea, reducir estas dos resistencias, por ejemplo, que yo he dibujado aquí, que están conectadas en serie, en una sola resistencia, hacerla una sola resistencia. Yo he estudiado eso hasta ahora. O estas dos resistencias que están aquí conectadas en paralelo, convertirlas en una sola resistencia.
Eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bien, y nos vamos a siempre a ayudar con esa clase de herramientas, ¿no? Lo que es convertir la conexión serie de varias resistencias en serie en una sola resistencia equivalente. O cuando tenemos varias resistencias conectadas en paralelo, convertir en una sola resistencia equivalente paralelo. Esto con estas dos herramientas podemos trabajar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo con esas dos herramientas vamos a simplificar este circuito que está aquí, ¿no? Que es un poco más grande. Entonces, fíjense, yo por acá no tengo ni paralelo ni serie. Y acá abajo peor, ¿ya? Entonces, donde sí tengo una conexión paralelo es aquí, entre R3 y R4. Entonces, por ahí empiezo la simplificación de mi circuito, ¿ok? Por ahí, por R3 y R4. R3 y R4 están conectadas en paralelo. Yo voy a determinar una resistencia equivalente, ¿ya? Y a esa resistencia equivalente se le está llamando aquí R7, ¿no? R7 es la R3 y R4 equivalente, ¿no? O sea, perdón, R7 se saca de sacar la resistencia equivalente entre R3 y R4, ya que están conectadas en paralelo, ¿ya? Fíjense cómo saqué esa resistencia, la R7. La R7, cuando yo hago esa equivalencia, se podría decir, y obtengo la R7, veo que esta resistencia nueva, la R7, ahora está conectada en serie con la R6. ¿Sí ven? La R6 es la que está acá arriba, es la misma. Entonces, fíjense cómo la R6, como ya no tengo R3 y R4, sino que la reduje a esa conexión paralelo a una sola resistencia equivalente, ahora esa nueva resistencia equivalente me queda en serie con la R6. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería, recuerden, o trabajo con serie o trabajo con paralelo. Entonces yo aquí tengo una conexión serie. Siguiente paso sería simplificar aún más el circuito, ¿no? Y determino una resistencia R8 que vendría a ser igual a la resistencia equivalente entre R6 y R7 que están conectadas en serie. O sea, es una resistencia equivalente serie. R8 es la resistencia equivalente serie de R6 y R7 conectadas en serie. Entonces sumo R6 más R7, ya porque eso es así es como se calcula las resistencias equivalentes series, ¿no? Se suman las resistencias individuales, se las suma, ¿ya? Entonces R6 más R7 dice que da R8 y justamente eso es lo que tiene que dar, ¿no? Porque R6 vale 4, R7 vale 6, entonces la suma de esas dos me va a dar R8 que es 10 ohmios, ¿ya? Fíjense que ahora me queda esta conexión paralelo que está aquí. R5 y R8 están conectadas ellas dos en paralelo. R5 y R8 están conectadas en paralelo. Entonces yo puedo simplificarlas, ¿no? Puedo hallar una resistencia equivalente de esas dos, que es la R9. Es la R9. Ya, la R9 entonces es el cálculo de paralelo entre R5 y R8. ¿Ya? Esa es la R9. Paralelo R5, R8. Tengo R9. Y puedo darme cuenta que la R9 me va a quedar en serie con la R1 y con la R2. La R1 y la R2 que están aquí. Me quedan en serie con la R9, ¿no? En el último paso para encontrar una sola resistencia equivalente, ¿no? Entonces, estas de aquí, todas estas, me quedan en serie, ¿ya? Entonces, se me convierten en una sola, ¿no? Una sola resistencia equivalente, la R total. La R total sería la suma de la R1 más la R9 más la R2. O sea, 15 más 5 más 30 y eso va a darme 50 ohmios, que es el resultado final en este problema, ¿ya? Aquí en la diapositiva les está indicando los cálculos, ¿no? Cómo se van haciendo, pero lo más importante aquí es darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Cómo iniciamos una conexión,
un circuito de conexión mixta en donde había una partecita pequeña de él que yo la podía simplificar. Por ahí podía iniciar. R3 y R4 la simplifiqué, la convertí en una sola. Esa conexión paralelo entre R3 y R4 la convertí en una sola resistencia total, que le llamé R7. Luego me doy cuenta que R7, ya, como ya desaparecieron estas dos y me quedó R7, veo que R7 me queda conectada en serie con R6. Ya, y saco una nueva resistencia equivalente a la cual le llamé R8. R8 entonces es la resistencia equivalente serie de la conexión serie de R6 y R7. Ya, R8 me da 10 ohmios. Veo claramente que R8 me queda en paralelo con R5, entonces puedo sacar una nueva resistencia equivalente paralelo que es la R9, que da 5 ohmios, ¿no? Acá, por cierto, están los cálculos, ¿no? Miren cómo R9 lo calculan y le da 5 ohmios. Y luego veo que R9 me queda en serie con R1 y con R2. Entonces sería R1 más R9 más R2, la resistencia equivalente serie a la cual se le está llamando R total, porque ya es la última resistencia equivalente, ¿no? Que podemos calcular en este circuito. Y eso da 50 ohmios. Y ese es el resultado, ¿no? Yo pasé de todo este montón de resistencias, de 6 resistencias que tengo aquí en el circuito, todas esas 6 las convertí en una sola equivalente, ¿no? Que vale 50 ohmios. Y yo con esa resistencia equivalente de 50 ohmios podría calcular la corriente que entrega la fuente, la corriente que viene aquí entregando la fuente, que es la corriente total. Es la misma corriente que ustedes pueden ver acá en este circuito equivalente, el final, el circuito equivalente final. ¿Ya? En el circuito original ven cómo dibujan la corriente total que sale de la fuente, ¿no? Ya en el circuito equivalente final, la corriente total es la misma. Es la corriente que sale de la fuente y aquí ustedes la pueden ver, pero el cálculo de esa corriente es más sencillo ahora porque yo sí tengo una sola resistencia, ¿no? Es un circuito más sencillo. Entonces yo pudiera aquí aplicar la ley de Ohm, ¿no? Si yo quisiera calcular la corriente total en ese circuito vendría a ser igual al voltaje de la fuente, que es voltaje total dividido para la resistencia total. ¿Ya? Esa sería la corriente de la fuente. Esa sería la corriente de la fuente. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden empezar a analizar y encontrar todas las corrientes que pasan por el circuito, ¿no? O sea, uno de los pasos iniciales que se suele hacer en el análisis de circuitos, especialmente de circuitos que solo tienen resistencias conectadas así de manera mixta, por lo general, siempre es encontrar la resistencia total del circuito. Porque al hacer el cálculo de esa resistencia total del circuito, ustedes con la ley de Ohm luego pueden calcular la corriente total del circuito, ¿ya? Siempre y cuando tengan de dato el voltaje de la fuente, que suele ser un dato que siempre se lo da, ¿no? Entonces pueden calcular la corriente total del circuito y teniendo esa corriente total del circuito, que es la corriente que va a entrar, sí o no, al circuito, entonces ustedes pueden empezar a hacer cálculos, ¿ya? Es un dato muy importante la corriente total. Pueden empezar a calcular caídas de voltaje en los elementos o las mismas corrientes que pasan por los elementos, ¿no? Por los diferentes elementos. Ya. Bien, voltajes y corrientes en un circuito mixto. Voltajes y corrientes en un circuito mixto. Ya, nosotros, recuerden, hemos hablado de voltajes y corrientes en circuitos serie, voltajes y corrientes en circuitos mixtos, ¿ya? Y a continuación en circuitos paralelos, perdón, y a continuación vamos a hablar de voltajes y corrientes en circuitos mixtos. Bien, para hacer el cálculo de las corrientes, por ejemplo, en los elementos que están conectados en circuitos mixtos, así como este que está aquí, o hacer el cálculo de los voltajes que tienen los diferentes elementos en esos circuitos mixtos, uno utiliza ley de Ohm. Ley de Ohm básicamente, ¿no? ¿Ya? Ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ya? Si yo despejo de esa ecuación, me queda que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular el voltaje en este elemento que está aquí, en R1,
Ya, yo necesito dos datos para calcular ese voltaje. Necesito la corriente que circula por ese elemento, llamémosle I1, y necesito el valor de resistencia, que es R1, ¿no? Ya, de acuerdo a la ley de Ohm, si yo quiero calcular el voltaje en R1, necesito la corriente y necesito la resistencia. Así es como calcularían el voltaje en este elemento que está aquí. A ese voltaje, recuerden, se le llama caída de voltaje, ¿ya? En R2 sería lo mismo, sería la corriente que circula por el elemento multiplicado por la resistencia, o sea, la ley de Ohm. Si yo quiero calcular la corriente, en cambio, en un elemento, necesito el voltaje en el elemento, el voltaje que tiene presente el elemento. Ya, por ejemplo, yo necesitaría aquí, necesito saber qué voltaje hay en la resistencia 4. A ese voltaje le llamamos V4. ¿Ya? La corriente es la que viene así, ¿no? Llamémosle esa corriente I4. Ya, entonces la I4, de acuerdo a la ley de Ohm, sería el V4 dividido para la R4, ¿no? Entonces yo necesito el dato del voltaje en el elemento V4, que le llamamos V4 a ese voltaje, en R4, en la resistencia 4, dividido para el valor de resistencia. Y ahí yo calculo la corriente, ¿ya? O sea, yo necesito entonces datos y luego aplicar las fórmulas, ¿ya? Para calcular voltajes y corrientes en los circuitos mixtos, ¿ok? Bien, como les dije en la diapositiva anterior, uno de los pasos más importantes cuando nosotros queremos calcular voltajes y corrientes en los elementos del circuito mixto es hacer esto de la simplificación del circuito. Yo cojo todas las resistencias del circuito y las convierto en una sola, como está indicado aquí en esta diapositiva, ¿no? Se puede ver cómo las cuatro resistencias que tiene este circuito del original se las convierte en una sola resistencia total equivalente que vale 50 ohmios, ¿ya? Con esa resistencia total equivalente yo puedo calcular la corriente total del circuito, que es un dato muy importante. La corriente total, que es la corriente de la fuente, vendría a ser el voltaje de la fuente, que le llaman VT, o voltaje total, dividido para la resistencia total. Y de aquí yo saco la corriente total del circuito, que es esta que está aquí, que es la misma que está acá, ¿no? En el circuito original. Esa corriente total va a ser fundamental para poder calcular luego corrientes que vienen pues atravesando a todos los elementos, ¿ya? Y luego pues también calcular los respectivos voltajes, ¿no? Que nosotros tenemos en los diferentes elementos, ¿no? Y todo eso se aplica, para hacer todo eso se aplica la ley de Ohm, ¿ya? Eh, bien, ok. Sí, yo creo que lleguemos hasta esta clase nomás, ¿no? En la siguiente vamos a revisar inmediatamente la solución de un circuito mixto, o sea, cómo calcular voltajes y corrientes en un circuito mixto, ¿no? Eso sería. Gracias.